El Congreso despachó la ley y el proyecto que crea un royalty a la gran minería, y esto fue valorado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien sostuvo que la normativa despeja una de las grandes incertidumbres que frenan la inversión en ese sector. La Sociedad Nacional de Minería insistió en que le preocupa el contenido del texto, aunque valoró las mejoras que sufrió la iniciativa. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. El año 2018 ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que creaba un royalty a la gran minería. Un debate de largo aliento que ayer fue zanjado finalmente en la Cámara de Diputados y que fue respaldado esta iniciativa con 107 votos a favor y 24 en contra, y la dejó en condición de convertirse, obviamente, en ley de la República. El proyecto se centra en la gran minería, exceptuando del alza de impuestos a empresas que vendan cobre por debajo del 50% o cuya producción sea inferior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año. Esto es súper importante porque es justamente parte de la negociación. Para las demás compañías se establece un impuesto ad valorem del 1% y una tasa progresiva de entre 8 y 26% en función del margen operacional minero. En total, esto permitiría aumentar la recaudación fiscal en torno al 0,45% del PIB. Una discusión que era importante zanjar para dar certezas a la industria de la minería. Esto lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hoy día podemos decirle también a la industria minera, es cierto que va a tener que pagar mayores impuestos, pero ya sabe cuáles son los impuestos que va a tener que pagar. Va a estar en condiciones de poder evaluar con certeza sus proyectos de inversión, poder ponerlos en marcha y poder materializar inversiones que son muy importantes en este sector. Si bien el corazón de este proyecto no fue tocado, que era justamente el aumento a través de este royalty por lo que está pagando la minería en nuestro país, la clave para que sea aprobado fue el acuerdo que logró el Ejecutivo, el gobierno de Gabriel Boric, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se rebajó la carga tributaria máxima para las empresas mineras a una tasa del 46,5%, que inicialmente, recordemos, era de un 50%. Esto cayó y esa fue parte de la negociación. Una tasa que la Sociedad Nacional de Minería considera que resta capacidad de competencia en el mercado internacional de parte de la minería chilena, pese a que la propuesta es mucho mejor, dijeron, que la que se presentó el año 2018. El presidente del gremio, Jorge Riesco, dijo que están preocupados por el contenido de esta ley, pero esperan que las autoridades impulsen incentivos a la inversión. Creemos que la minería no ha sido considerada como debe ser por nuestras autoridades. Se está pensando siempre en obtener recursos de ella y lo que necesitamos nosotros es, al igual que otras actividades del país, crecer en esta actividad. ¿Y por qué el número tan alto en cuanto a parlamentarios quienes se alinearon con este proyecto? Bueno, porque dentro de otros aspectos, también se introdujo, este proyecto va a destinar $450 millones, cerca de un tercio de su recaudación, a 3 fondos que se van a distribuir estos recursos en función del desarrollo regional y buscan compensar las externalidades negativas de la industria en algunas comunas donde se practica justamente la minería, donde están las obras de ingeniería. Sin embargo, la controversia del debate estuvo en la asignación. De hecho, el diputado por la zona norte, como es el diputado PPD Jaime Araya, o independiente pro PPD Jaime Araya, cree que las comunas mineras no fueron prioridad en el debate. Cuando Santiago reparte, se lleva la mejor parte. No es posible que la distribución de los recursos deje a la principal región productora del mundo en el 8º lugar de la repartición de los tributos del royalty. En la región de Antofagasta existen los mayores pasivos ambientales, la huella de cáncer que han dejado es terrible. En paralelo a este debate, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con los presidentes de la UDI y de Renovación Nacional, Javier Macaya y Francisco Chaguán, ambos senadores, como parte de los diálogos para acercar posiciones
en este tema, pero además cerrarlo, obviamente, pero además todo esto se ha dado dentro de lo que vamos a llamar una especie de paquete. ¿Por qué? Porque también se habló de la reforma tributaria que quiere sí o sí impulsar Mario Marcel. Ambos líderes de Chile Vamos señalaron que están dispuestos a conversar con el gobierno, pero esperan una señal de austeridad fiscal para generar un consenso mucho más amplio. Hoy creemos que es urgente que el gobierno revise también sus propias ineficiencias y programas mal evaluados antes de pensar siquiera en subir los impuestos. Y creemos que esa mirada no se tiene por parte del gobierno. Las razones que tuvimos en su momento para rechazar la reforma tributaria, más que aliviarse, se han agudizado con el aumento de los indicadores de desempleo. Diálogos tributarios que, recordemos, están en curso y donde, a juicio del Palacio de la Moneda, este grupo que es Chile Vamos o la derecha en general se habían restado de participar. Sin embargo, las noticias que se entregaron ayer en la noche o en la tarde-noche en el Congreso es que efectivamente estaban abiertos ahora a formar parte de esas conversaciones. Republicanos no. Lo cual es una señal. Sí. Oye, quiero colocar en contexto rápidamente este asunto. La tributación es a las ventas. A las ventas, sí. Y esto es un 46,5%. Ya, pero estos son guarismos, cifras. Bajémoslos a plata. ¿Cuánto es? Son 1.350 millones de dólares al año. Esta es toda la reforma del royalty. Adicionales, obviamente, porque ya se paga un royalty. Se aumenta en 1.350 millones de dólares al año. Un 46,5% de la tributación a las ventas es mucho, ¿eh? No es poco, porque esto no son utilidades, es a las ventas. O sea, las empresas mineras, todo el resto que quede tiene que quedar para pagar sus operaciones, que son muchas, sus reinversión, etcétera, de trabajadores, todo, operación. Entonces, eso es. Y sus utilidades, obviamente. ¿Pero cuánto es entonces? ¿En cuánto se aumenta? En 1.350 millones de dólares al año. ¿Cuánto cuesta el Transantiago al año? No recuerdo la cifra exacta. Mira, se ha ido aumentando, pero debe estar cerca de los 900. ¿Cuánto aportó Soquimich el año pasado? Solo Soquimich, 5.000. 5.000 millones, más de 5.000. Poco más de 5.000 millones de dólares al año. El aumento del royalty después de tantos años de discusión, 1.350 millones. ¿Es que es poca plata? Yo creo que no es poca plata. Demuestra lo apretado que está el país. Nosotros nos acostumbramos a cifras muy, muy grandes. Marca una diferencia esencial. El royalty en las finanzas públicas es un 0,45% del PIB. 0,45% del PIB. Pero después de eso, ¿qué? ¿Hay algo más o no? Preguntas que yo me hago. Antes no existía el Transantiago, ahora existe el Transantiago. Es para financiar el Transantiago y un poquito más. Nada más que eso. Y sería todo honesto. Sí, de este fondo lo que... ¿Cuál es la importancia que tiene a diferencia del royalty general? Es que el royalty que ya pagan las mineras es que, claro, se amarró un porcentaje de ello, que son cerca de 450 millones de dólares, que van a ir destinados a comunas en general del país, que tengan cierto desarrollo, que necesiten cierto desarrollo. Es básicamente eso, y eso sería, digamos, la diferencia. Por ejemplo, en la región de Los Lagos hay comunas que van a recibir 80 millones, otras recibirán 100 millones. Tampoco estamos hablando de grandes cantidades, pero que efectivamente en comunas dormitorio, por ejemplo, que no tienen de dónde sacar ingresos, efectivamente esto les ayuda. Yo no digo que no sea importante, estoy diciendo que hay que colocarlo en contexto, sí, se habla totalmente. Del royalty a la gran minería, cuánta plata es. Esto no es un maná. No es un segundo piso de una casa, digamos, esto alcanza apenas para unas escaleras. Porque la economía del país, está ajustada. Si eso lo que sí puede llevar es que esto le ponga una presión a las empresas mineras respecto a sus subsidiarias o a estas empresas que tienen de pronto, porque aquí todo también, en la discusión del royalty, también se conoció cómo las mineras tenían arquitecturas con otras empresas en otros lugares de Europa, o qué sé yo, a las cuales le vendían papeles. O sea, hay todo un entramado tributario internacional que también está detrás de la minera. Pero eso en realidad debería estar regulado porque el Servicio de Impuestos Internos mira los precios a los que se vende. Claro.
Debería. Ahora, si no hace la pega el Servicio de Impuestos Internos, eso ya es otra cosa. Gracias, Néstor. Oye, no, y tengo solo una consulta en relación al problema de la competitividad, porque obviamente esto de aumentar el royalty, que es un impuesto, nos deja nuevamente en desmedro, entiendo, de Perú y Australia, que tienen una realidad de impuestos menor. Y ya tenemos además los problemas de la productividad que hablamos la semana pasada con Máximo Pacheco en Codelco, por ejemplo. Claro, y además se habla de eso también, ¿no? Además, la regulación de 40 horas, disminuir la... Lo que pasa es que Perú, uno no quiere ser agorero ni traer malas noticias, pero si uno mira en todos los sectores cómo Perú comienza a ser más competitivo más allá de las crisis políticas que ellos van enfrentando. En la industria de alimentos, lo decía el presidente de la SNA en una entrevista acá en la radio, en BioBio TV, cómo justamente la industria de alimentos también va potenciándose Perú a pasos agigantados. Es verdad que las condiciones de Perú probablemente son mucho menores que nosotros en cuanto a calidad de vida, etcétera, etcétera, pero estamos dentro de una globalización y obviamente el país deja de ser competitivo, punto final, digamos, eso es lo que le importa a la gran empresa. Perú está construyendo un tremendo puerto, además, con capitales chinos, con ayuda de los chinos, que puede dejar fuera de mercado a los puertos chilenos. O sea, para decirlo de otra forma, Tomás, y esto lo han dicho expertos como Ricardo Sánchez, que uno puede encontrarlo en sus declaraciones, Chile puede terminar dependiendo de los puertos peruanos o de este megapuerto peruano para llegar a Asia. Imagínense lo que estamos diciendo. Eso es. O sea, San Antonio simplemente sea como una especie de barcos rurales que llevan al gran terminal, claro, de botes rurales que llevan al gran terminal peruano para llegar al mercado asiático. Y esa es una